Ahí está. Ahí estoy grabando. Bueno, chicos, nosotros hablábamos ahora de lo que era el reino animal. Volvamos a los reinos, ¿sí? Dijimos que había 5 reinos, que existía el reino monera, que era el de las bacterias, que era el más sencillito. Después teníamos el reino protista, que estaban formados por protozoos y algas unicelulares, que algunos eran heterótrofos y otros hacían una producción de alimentos de tipo autótrofa, pero muy sencilla, que algunos eran multicelulares y otros unicelulares. Después teníamos el fungi, que era el de los descomponedores, que se encargaba, ¿sí?, de mantener un equilibrio en lo que es la energía, que se reproducían también, ¿sí?, de manera, podía ser sexual y asexual. Después teníamos las plantas, que eran las que producían su propio alimento a través de la fotosíntesis, que podías tener una reproducción sexual o asexual. Y por último tenemos el reino de los animales, y nosotros nos tendríamos que clasificar, estaríamos dentro de este reino. A la vez los reinos se van subdividiendo, ¿sí? Pero esas subdivisiones no me interesa que las sepan, solamente las clasificaciones más básicas. En el caso del reino animal, ¿sí?, es un reino formado por organismos multicelulares, y las células son de origen eucariota, ¿sí? Somos multicelulares eucariotas. Nos reproducimos a través de reproducción sexual. Necesitamos sí o sí 2 gametos para reproducirnos, ¿sí? Bien, perfecto. Y no realizamos la fotosíntesis, como bien decíamos anteriormente, sino que nos alimentamos a través de la respiración celular, que es una forma en donde el organismo, a través del alimento, transforma químicamente todo el alimento, en gran parte, bueno, lo que necesita, en glucosa, y esa glucosa va a ser la que, a través de ciertos procesos, vaya a generar conjunto con el oxígeno. Esperen que está ingresando Nahuel, ahí está. Conjunto con el oxígeno, ¿sí?, la respiración celular gracias a las mitocondrias. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Perfecto. Eso es a grandes rasgos. Disculpe, ¿me puede Sí. explicar lo de gametos cuando se refiere a reproducción Bien, sexual? perfecto. Sí. Existen, ¿sí?, 2 tipos de reproducciones, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción asexual es a través de una fotocopiadora, por así decirlo. O sea, se duplica el ADN y se transcribe. Entonces, de una célula madre hacen 2 células hijas con la misma información genética que la anterior, ¿sí? En el caso de las reproducciones sexuales, son las que necesitan 2 gametos, un gameto femenino y un gameto masculino para reproducirse. Eso no quiere decir que esos gametos estén en diferentes individuos. En el caso del reino animal, sí, ¿sí? Están en diferentes individuos. Pero las plantas, por ejemplo, tal vez en la misma planta tienen los 2 gametos, uno en un lado y otro en otro lado de la planta. Los gametos son entonces esto, el gameto femenino y el gameto masculino, ¿sí? En el caso de los animales, en la mayoría, el gameto femenino se llama óvulo y el gameto masculino se llama espermatozoide. ¿Sí? En cada fecundación lo que va a hacer es, este gameto, este óvulo que tiene una hebra de ADN, se junta con el espermatozoide que tiene otra hebra de ADN. Se produce la fecundación y en ese momento se intercambia material genético por un proceso, ¿sí?, digamos, intercambio que se llama crossing over. En ese intercambio existe lo que se denomina variabilidad genética. ¿Por qué? Porque los gametos se intercambian al azar. ¿Me explico? Por eso tal vez tenemos dentro de un mismo reino una variabilidad muy determinante. De repente, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, somos todos diferentes. ¿Por qué? Porque la variabilidad genética es muy diferente. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del reino animal, supónganse lo que sucede con ciertas razas, ya sea de, no sé, de vacas, de perros o lo que sea. Vamos a los perros, que es algo más cotidiano. Vieron que
cuanto más puro sea el animal, más puro significa menos variabilidad genética haya. ¿Entienden? Más se van a recalcar ciertas características en cuanto a enfermedades. Vieron que yo no entiendo mucho de perros, porque la realidad es esa, pero sé que hay ciertas razas que tienen ciertas patologías muy marcadas, muy características, ¿sí? Los perros policía, por ejemplo, el tema de la cadera, ¿sí? Hay otros, bueno, hay otros que tienen problemas respiratorios y demás. Cuanto más puro sea la raza de ese animal, más se van a acrecentar. ¿Por qué? Porque no existe variabilidad genética. Entonces, la variabilidad genética nos da esto, nos da la posibilidad de mejorar, ¿sí?, ciertas características. Si no hay variabilidad, esa característica se va a acrecentar más. ¿Me explico? Sí, sí. Bien, perfecto. Eso es lo que hablamos de reproducción de manera sexual o de manera asexual. La manera asexual significa que de un gameto se duplica y se hacen dos. En cambio, la manera sexual necesita dos gametos. Siempre dos gametos, uno femenino y otro masculino. ¿Sí? Sí. Genial, bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué quiero que se entienda de esta clase? Para empezar, ¿qué es la célula y cómo está formada? ¿Sí? La célula, entonces, es la mínima unidad funcional y estructural de todo ser vivo, ¿sí? O sea, la mínima unidad que contiene vida. Otra cosa que quiero que sepan es que estas células, ¿sí?, pueden ser ya sea procariota o eucariota. La célula procariota es aquella, ¿sí?, más simple, más sencilla. De hecho, se cree que las primeras células fueron procariotas. Estas células, ¿sí?, procariotas, tienen ciertas particularidades. En principio son las más básicas, ¿sí? Y solamente tienen una membrana plasmática, que es como su piel, lo que divide el interior del exterior celular. Tienen una pared celular, tienen ADN disuelto en el citoplasma, y tienen también un flagelo, que es como una especie de colita, que ayuda a que estas células se muevan. Un ejemplo de células procariotas puede ser las bacterias, ¿sí? Luego tenemos las células eucariotas, que son células un poco más complejas. Estas células se cree que surgieron por invaginaciones de dos células procariotas, o sea que una célula procariota se metió dentro de la otra. Y estas células eucariotas tienen la capacidad de tener organelos dentro, ¿sí? Además de membrana, además de citoplasma y ribosomas, tienen otras cuestiones que son un poquito más complejas y que hacen que las células sean muchísimo más, digamos, importantes en sus funciones. Estas células eucariotas se dividen en eucariotas animales y en eucariotas vegetales. Las eucariotas animales son aquellas que forman parte de los seres vivos del reino animal y que se caracterizan por tener muchas mitocondrias porque producen respiración celular y además tienen centriolos, que son los que hacen que las células se puedan mover. En cambio, las células vegetales son aquellas que están dentro del reino vegetal y que se caracterizan por realizar lo que se denomina fotosíntesis. ¿Me escuchan bien? Porque se me tildó. Sí, se escucha. Ah, bien, bien. Ahí está. Bien, entonces, la fotosíntesis es aquella que lo que hace es producir el alimento a través de la energía solar. Para ello necesitan cloroplastos. Por eso, las células vegetales tienen cloroplastos y las animales no. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Esto es lo que más me interesa que sepan de lo que es ciencias biológicas. ¿Sí? Hasta acá vamos entonces. ¿Sí? Genial. Bien. Bueno, lo que yo voy a hacer es subirles el material a la página de todo lo que vimos hoy. Lo de la célula está subido ya. Pero además voy a subir lo que son los reinos y las características de cada uno de los reinos, que fue lo último que vimos y no lo subí. ¿Sí? Y además, una vez que se me conviertan estos videos, lo que voy a hacer también es subirlos al canal.
¿Sí? Sí, sí. Perfecto, genial. Bueno, ahí los estoy viendo a todos así. Bien, perfecto. Con respecto a esto, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar? ¿Ninguna? ¿Hasta acá vamos bien? Genial, perfecto. Bien. Bueno, con respecto a esto, sí, damos por finalizada, digamos, la clase del día de hoy de ciencias biológicas. Bueno, con respecto a lo que sigue, ¿sí? A mí lo que me gustaría es, por una cuestión de subir los videos a YouTube, finalizo esta reunión, ingreso otra y empiezo otra para que empecemos con lo que son la importancia de las TICs en salud y en educación, ¿sí? Así que finalizo esta como para una cuestión de subir al canal y arrancamos con eso. Mientras tanto busquen el material y demás. ¿Sí? Perfecto, dale. Belén, chicos. Bueno, nos vemos.